Pues muy buenas tardes, Francisco Jesús Alejandro Martínez Ruiz. Ujú. Tienes un nombre kilométrico. Muy bienvenido a esta sesión de retroalimentación, de evaluación de nuestro curso Inteligencia Emocional en el Deporte. Me da mucho gusto conocerte, por lo menos virtualmente, a través del curso y en este momento a través de la pantalla, en esta sesión de Zoom. Te agradezco muchísimo tu atención y te doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión. Este, Me gustaría que te presentaras, dame tu nombre, a qué te dedicas y cómo te enteraste del curso y cuáles eran tus expectativas al hacer este curso. Bueno, pues primeramente, buenas tardes. El gusto es mío, maestro. Un gustazo. Eh, pues soy Francisco Jesús Alejandro Martínez Ruiz, un nombre un poquito cortito. Sí, De pues yo me dedico ahorita con mi señora esposa, no tan señora. eh, Tenemos una academia. ajá, En esa academia ella es la maestra encargada y yo estoy a la par con ella apoyando, ok, siendo padre de familia porque tenemos un hijo deportista también. ok, Pero toda mi vida yo he hecho deporte, en diferentes deportes, ¿no? Que fue fútbol, básquetbol, un poquito de todo ahí mezclándole, ¿no? No siempre ujú, dejando de lado el deporte a pesar de mi edad, ujú, que es lo que a uno lo debe de mover el deporte, ¿no? Lo que me interesó del curso a mí es aprender un poco más de las emociones, ok, cómo manejar el tipo de emociones en diferentes situaciones, ya que ujú, como digo, a mi edad no se manejaba cuando yo era deportista chico, ¿no? De niño, no se ujú, manejaba tanto ese aspecto, o no me recuerdo yo algún entrenador que se haya enfocado un poco a las emociones. ujú, Entonces es muy bueno el curso en ese aspecto que ahora hoy en vida hay que dar a eso, pues a las emociones, ujú, seguimiento, porque viene feo la situación en ciertas partes, ¿no? Pero hay que dar un ujú. seguimiento mejor a las emociones. Me entero me Perfecto. Facebook ahí, ya me habían comentado anteriormente del grupo del curso Ajá. y me dejó una espinita, ya creo que desde noviembre del año pasado lo estaban planteando el curso. Ya Era otro era curso. otro. Ah, ok, Sí, traía ahí una espinita ahí y en cuanto me apareció, de aquí soy, dije. ok. Y luego me inscribí. Muy bien. Muy bien, Francisco, pues yo te agradezco esa presentación breve, te felicito por tu trayectoria y por pues ser ahí acompañante e instructor ahí de la Academia Toros con Delia Margarita López. Voy ahora a compartir pantalla y vamos a entrar de lleno a las preguntas de la guía de evaluación. Ahí ya ves la pantalla donde están las preguntas. Ujú. Sí, perfecto. Vamos al grano con la primera pregunta. Dice, ¿qué emociones reconoces en ti antes de iniciar un partido importante y cómo las gestionas para no transmitir nerviosismo al equipo? Pues mira, las emociones, eh, por lo general, yo siento así, empiezo a sobrepensar un poco las cosas, ya que es un deporte de contacto, empiezo a sobrepensar un poco las cosas, un poquito de miedo a la vez, Ujú, nerviosismo. Entonces, también dejando de lado que uno como instructor debe de ayudar a los alumnos. Entonces, claro. ¿qué es lo que planteamos? Primero planteamos con el atleta una plática, un poco de respiración para que se tranquilice en dado caso que esté nervioso y pueda proseguir adelante. Ujú. Eso es lo que normalmente siento yo cuando estoy apoyando ahí con un alumno. Muy bien, fíjate. Acuérdate que las emociones las podemos reconocer porque se reflejan en el cuerpo, son reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, haces muy bien cuando tú reconoces antes de iniciar el partido, y cómo le haces a base de respiración, que es una herramienta muy valiosa de la inteligencia emocional,
para poder gestionar y no transmitir ese nerviosismo a tus entrenados, a tu equipo, ¿no? Es una muy buena herramienta. Sí, de hecho aquí en el curso se platica de eso, entonces ya no transmitirlo a ellos, porque si uno ya como maestro, o sea, autoridad, eh, transmite ese nerviosismo hacia el alumno, él mismo se contagia. Así es. Esa Y consigna, contagia a los demás, ¿no? exactamente. Contagia a los demás, porque acuérdate que también lo aprendiste en el curso, o a lo El, mejor ya lo sabías, existen en nuestro cerebro unas famosas neuronas espejo, que son sí, capaces de captar y de replicar, de emular las emociones de los demás. Entonces, si tú estás nervioso, ese nerviosismo te lo captan las neuronas espejo de tus entrenados y se ponen nerviosos en automático desde el punto de vista sin ser conscientes incluso de ello. Son mecanismos automáticos de nuestro cerebro. Muy bien, muy bien, Francisco. Vamos a la segunda pregunta. Dice, describe una ocasión en la que lograste mantener la calma frente a una situación injusta o polémica en la competencia. pues mira, el deporte aquí, lo que es taekwondo, pues es un poco diferente en las situaciones que se manejan de un deporte, llámese fútbol, básquetbol, que es por equipos, ¿no? Ujú. Aquí viene siendo un combate uno y uno. Entonces, Ah, muchas veces da alguna situación que, pues, un alumno da un pateo, entonces son tres jueces los que se manejan y algún juez no ve el punto, el pateo. ujú, Entonces, ahí ya es un poco de que, sí le dio, no le dio, que es y que lo otro. Entonces, ya se hace un poquito ahí el pedir el punto. Muchas veces pides el punto y si un juez no vio y los otros sí, pues ya no se marca el punto. Entonces ahí hay que, ya el alumno voltea, entonces dice, oye, pues ¿qué pasó si sí le di? Entonces tranquilizar ujú. al alumno, siga trabajando de la misma manera para que siga marcando ese punto. Ok. ¿Cómo logras mantener la calma para que no Calmándose, se agüite? tranquilizamos, entonces ya tranquilizamos al alumno con un poquito de respiración, cálmate y vamos a seguir trabajando junto con lo que hemos trabajado anteriormente en las semanas pasadas, previo a su combate. Muy bien. Excelente. Respiración. Siempre la respiración es una de las herramientas más valiosas de la inteligencia emocional. De hecho, está Área. probado desde tiempo inmemorial. Todas las tradiciones orientales y occidentales, espirituales y religiosas que utilizan la meditación, utilizan la herramienta de la respiración como un medio para tranquilizar y para entrar en estados alfa o en estados de calma, ¿no? Ujú, Pero bueno, siempre va a ser muy valioso esto. sí. Pregunta número 3 dice, ¿qué haces cuando notas que un atleta está demasiado ansioso o presionado antes de competir? Ok, ahí primeramente hablamos. Ujú, Yo en lo personal hablo con el alumno, le pregunto cómo está, qué es lo ujú, que siente, qué reacción siente. Entonces, si ya me dice, ay, no, que estoy muy presionado, me siento muy ansioso, siento que mis manos me hormiguean, mis pies, ok, tranquilizamos un poquito, volvemos a la respiración, un poquito de respiración ujú. diafragmática, que respire, suelte, y ya le empezamos a platicar el por qué hemos trabajado para llegar a esa instancia. Ok. Todo lo que ha trabajado, independientemente del resultado que vaya a tener en su combate, Ujú, todo es un aprendizaje. ujú, Ganes o pierda, va a ser un aprendizaje. Entonces ya ahí, ya hablando con el mismo alumno, él cambia su perspectiva. ujú. Poco a poco la Muy, perspectiva de cómo calmarse. ok. Ya se calma un poquito y Fíjate, él, dígame, allí estás utilizando otras dos herramientas. Bueno, una de las herramientas de la inteligencia emocional es la comunicación efectiva. Dijiste, la pregunta dice, ¿qué haces cuando notas que un atleta está demasiado ansioso o presionado antes de competir? O sea, me dijiste, hablo con él, o sea, le pregunto cómo está, o sea, tratas de ponerte en la situación, empatía. de ponerse en sus zapatos, a eso se le llama empatía.
y es otra habilidad de la inteligencia emocional. Entonces, estás utilizando la herramienta del diálogo positivo, de la escucha activa, que es una herramienta de comunicación de la inteligencia emocional. Escucha activa, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te acontece? Cuando notas que un artista está ansioso antes, presionado antes de competir. ¿Y eso que logra? Logras bajar, logras calmar ese estado emocional de ansiedad siempre antes de una competencia. Como decía Alberto Cortés, el temor de pisar un escenario a pesar de los años nunca acaba. O sea, Ujú, el temor ante una competencia, la ansiedad anticipatoria siempre va a estar presente, porque no sabes cómo viene tu contrincante, ujú. y cómo te va a ir. Entonces es muy valioso eso que tú haces ahí, Francisco. Muy bien, vamos a la 4. Está muy relacionada con la anterior. Dice qué Ah, técnicas de autorregulación aplicas durante los entrenamientos para mantenerte concentrado o centrado y ser un ejemplo para tus jugadores. ok, pues como lo dijo usted, muy relacionado a la pregunta anterior, pues primero, respiración. Normalmente en las clases nosotros antes de empezar hacemos una respiración para que ellos empiecen relajado su clase. Ya llevamos un planteamiento de la clase, de lo que vamos a hacer. Entonces, tratar de no seguirnos fuera de la línea del planteamiento que ya llevamos de la clase ya escrita y explicarle a los niños el por qué es esa clase. O sea, Ujú, hay días en los que se trabaja flexoelasticidad, hay días en los que se trabaja marcialidad y hay días en los que se trabaja combate en el área de taekwondo, ujú. conforme a nosotros no trabajamos. Cada maestro tiene su libro un poquito diferente, ¿no? Su forma de trabajo, ¿no? Pero tratar de no salirnos de eso y explicarle el por qué hacemos ese ejercicio, para qué le va a servir ese ejercicio y para qué le va a servir la parte de la respiración también antes del entrenamiento. Perfecto. Fíjate, ahorita me comentaba Delia, no lo sabía yo, que la respiración, la herramienta o el ejercicio de respiración es prácticamente pues una práctica, valga la redundancia, muy común y muy permanente que ustedes utilizan dentro del taekwondo. Y no me ¿Mm? extraña porque siendo el taekwondo una disciplina oriental, pues la meditación y la respiración vienen de las tradiciones ancestrales del Oriente, de la China, de Japón, de la India, de otros países. Y son Ujú, técnicas milenarias que han dado resultados y han funcionado y que ahora la neurociencia ha demostrado científicamente los beneficios que tiene para el sistema nervioso central, para calmar el estrés, la ansiedad, las técnicas de respiración, sobre todo la respiración diafragmática, la importancia que tiene el diafragma, que tiene el nervio vago, para calmar el sistema nervioso y entrar en un estado de bajar pues las revoluciones, vamos a decir así, de las ondas cerebrales, ¿no? Bueno, vamos a las 5. Dice las 5, ¿cómo equilibras la motivación extrínseca con la motivación intrínseca en tus atletas? Esta es una pregunta un poquito difícil y un poquito capciosa, pero solamente te recuerdo que la motivación intrínseca es aquella que parte o que emana del interior, ¿no? Y la extrínseca, pues no depende de uno, depende del exterior, depende de los demás, ¿no? Depende ajá, de la extrínseca puede ser un reconocimiento, una medalla, la fama, el sí. dinero, el reconocimiento y en cambio la extrínseca está más alineada con pues el valor personal, ¿no? Entonces, ¿cómo las equilibras? ¿Cómo tratas de equilibrarlas? Trato de equilibrarlas, o sea, usando la misma motivación intrínseca que tienen, Ujú, que es su pasión por el ujú. taekwondo, o sea, Ok. un propósito que ellos se manejen, de que, por ejemplo, van a un torneo, entonces ya ahí ya llevan una motivación intrínseca, o sea, Ujú, llevan un propósito, entonces ya le motivas y le equilibras con la motivación extrínseca, ajá. lo que se va a ganar, en ese Ok. caso, medallita por el ir al torneo y esto, entonces ya parte de la motivación intrínseca es para equilibrarle, aprovechando esas ganas que trae él de ir a un torneo,
aprovechamos y lo motivamos y equilibramos con la extrínseca Ujú. para que ya tenga su medallita y ya se equilibre y ya vaya con más ganas el niño, el atleta o el joven, dependiendo de cómo vaya. Muy bien. Fíjate, Francisco, es muy importante y se lo comentaba también ahorita Delia, tu señora esposa y maestra, se lo comentaba la importancia que tiene para ustedes como maestros el conocer, valga la redundancia, la importancia que tiene estos dos tipos de motivación, porque Ujú. ustedes son, en el fondo, son motivadores, son instructores, son guías, son coaches de una persona que está practicando una disciplina que en el fondo es de crecimiento y desarrollo personal. Lo que Exactamente. entiendo del taekwondo es, implica una disciplina, implica un entrenamiento físico, un entrenamiento mental, es crecimiento y desarrollo personal al final de cuentas. Entonces, motivarlos sobre la importancia que tiene la práctica del taekwondo, la disciplina del taekwondo, es, es motivarlos intrínsecamente porque los estás haciendo crecer como persona. Pero si a esto le agregas de que aparte del beneficio que vas a tener tú como persona, desarrollarte mejor como individuo, como persona sana en tu cuerpo y en tu mente, disciplinada, fuerte, etcétera. Además de eso, pues te vas a ganar un reconocimiento, te vas a ganar una cinta, te vas a ganar una medallita, etcétera, que son más efímeras, pero también que son valiosas. Entonces, Eh, es- tratar de equilibrar ambas motivaciones es muy importante en el eh, deporte y es parte también de la inteligencia emocional. Eso Bueno, fue vamos, sí. parte de lo que me gustó del curso, pues, o sea, de que uno quiere dejar una semillita, o sea, Ujú, un plan de uno es dejar una semillita en ellos grabado para que sean mejores personas, o sea, les va a ayudar en todo momento. Mientras tengan una mente fuerte, van a ser fuertes ellos siempre. O sea, claro, no importa quién sea, ellos van a seguir siendo fuertes. Mientras ellos sigan siendo mentalmente fuertes, siempre van a ser fuertes. muy bien, excelente. Vamos a las 6. Muy bien. Relata un momento, dice, en el que lograste transformar una derrota en un aprendizaje valioso para el equipo. Ok, para el equipo. Bueno, pues, como le digo, tengo, pues el niño de nosotros es también taekwondoí, ¿no? Entonces nos tocó en su momento que iba a varios torneos y llevaba prácticamente todos los torneos y los llevaba ganados. Llega un torneo donde le toca perder, pues porque le toca ya, pues, con alumnos más avanzados que tienen un poquito más de experiencia que él, esto y lo otro. Ujú, Entonces sí sale y sale él, pues, frustrado, presionado, pues es un niño de 6 años apenas, ya sale ujú, frustrado, llorando por la situación que pasó. Entonces, pues ahí ya lo agarramos, tranquilizamos un poco, le explicamos el por qué es lo que pasó, qué es lo que hay que cambiar y todo eso. Tiene un chip, parece, o sea, es una chispita el niño así. Quisiera que lo conociera, ¿verdad? Una ujú. chispita tiene que rápido y cambia todo. Y sí, o sea, él entendió, se cambió, vamos a trabajar mejor, dijo. Me pasa otro detallito, ese fue hace tiempo. Me pasa otro reciente, hace poco, con una niña, una alumna, que vamos a un fogueo, o sea, a hacer combate con a otra academia, ¿no? Con otros alumnos. Entonces la niña termina y hizo muy buen combate, hizo muy buen fogueo y todo. Entonces se me acerca y ya me dice, o sea, llorando así, me dice, siento que no hice las cosas bien. Y yo, ¿por qué? Le digo, es que siento que, no sé, como que no me sentía a gusto en el combate, no pateé. Ah, bueno, eso es lo que tú sientes, sí. Y te puedo decir que es lo que yo siento. Sí, me dice, yo siento orgullo, le digo, porque lo hiciste muy bien. Le digo esas palabras y se le cambia, o sea, Claro. luego el semblante. Ujú, Te sentiste muy confiada y lo hiciste muy bien. Otra le digo, ¿ya le viste el color de la cinta a la muchacha a la niña con la que hiciste el combate? Y voltea y la ve, era una niña de mayor nivel, o sea, mayor cinta,
Y ella me dice, ay, hace una cara, una expresión así de que, de sorprendida. No le había visto la cinta, me dice. De unas palabras se le cambió y llegó derrotada prácticamente. Ujú, Se habla y se le cambia, o sea, el panorama, todo. Todavía ya cuando llega a la siguiente clase, después de eso, y llega Lolo diciéndome eso. Ya llegando a la casa me sentí muy a gusto, me dice. ujú. Ya, Qué bien. ya que me dice las palabras que me dijo, yo llegué a la casa y ya me sentí muy a gusto, dice, me sentí liberada de depresión y todo, entonces ya me sentí muy a gusto. ¿Y hoy cómo vienes a entrenar? Le digo, de la mejor manera. Muy bien. Excelente. Fíjate, Francisco, y lo comentaba ahorita también con Delia, este, es muy importante, es muy importante el momento de la derrota para hacer que se aprenda de esa derrota, ¿no? Eh, Hay muchas herramientas o mucha información dentro del ramo del desarrollo personal que hablan de la importancia que tiene el diálogo interno positivo. Por ahí hay una frase que me encanta de uno de prácticamente el fundador o el padre de la psicología moderna, de la psicología anglosajona, el doctor William James, dijo en una ocasión en relación con la importancia que tiene, pues hacer de la derrota un momento de aprendizaje. Él dijo, eres tú quien determina con tu forma de hablarte cuando te caes, si te has caído en un bache o en una tumba. A veces cuando nos caemos, cuando tenemos un tropiezo, cuando perdemos una competencia, nos autoflagelamos y empezamos, híjole, no sirvo para nada, ya la regué, no la voy a hacer, soy un tonto, soy un malo, soy malo, etcétera, y empieza la autoflagelación. En cambio, el entender que la derrota es parte de la vida. Hay muchos ejemplos de personajes que te dicen solamente el que no intenta, no cae. O sea, la derrota es parte de la vida, pero como decía también Winston Churchill, el gran estadista inglés, primer ministro inglés, todo triunfador fue un fracasado que nunca dejó de intentarlo. Lo mismo Todo maestro Napoleón fue, Hill. Mande. todo maestro fue un alumno y ahí se va. Sí, sí, sí. Lo mismo Napoleón Hill decía, el que persevera alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Sea, todos Ujú, esos son ejemplos o son herramientas o son esa información de valor que tú puedes aprovechar en un momento determinado cuando pasa esto, ¿no? Para poder transformar esa derrota en motivación tus alumnos, ¿no? ujú. Bien. Pregunta 7 dice, ¿cómo promueves una mentalidad de crecimiento cuando un jugador comete errores constantes en los entrenamientos? Ok. Está muy relacionada con la anterior también, ¿no? Sí, muy relacionada, igual, en lo mismo prácticamente. Hacerles sentir una confianza en ellos mismos, que ellos mismos vuelvan a agarrar la confianza. Ujú, Generarle estrategias acorde a ellos. Cómo ujú, poder salir de eso que están cometiendo el error ujú. para que lo puedan hacer mejor. O sea, generarles confianza en ellos mismos. Muy bien, excelente, excelente, excelente medida. La pregunta 9 dice, ¿qué estrategias usas para comunicarte con tu equipo en momentos de alta tensión? Mira, primero nos faltó la 8, ¿no? Ah, nos faltó Eh, la 8. sí, Bueno, vamos con la 8. ajá. Perdón. ¿Qué señales observas en tus jugadores para detectar frustración, enojo o desmotivación y cómo intervienes? ¿Qué señales? En sus rasgos físicos, como normalmente ya son niños que vemos del día a día. Ujú, Entonces, cuando los ves que entras y entran con una carita ay, así medio cabizbaja o algo, ya notamos que algo traen. Entonces,
o en un desempeño que tengan ahí en clase que también anden muy cabizbajos, ahí muy tranquilitos. Entonces, ¿cómo intervenimos en esa situación? Ujú, Primero le platicamos qué es lo que trae. Muchas veces no quieren porque como está toda la clase junto, entonces ujú. no quiere hablar un poquito, vente para acá, o sea, lo movemos tantito a que se sienta un lugar más seguro, en confianza, porque muchas veces no son tan expresivos al estar Claro. con todo. Entonces ya estando ya en confianza con uno, ya es cuando sueltan qué es lo que Toda, traen, si andan toda la enojados, sopa, como dicen, ¿no? ajá, sueltan toda la sopa por ahí. Entonces ya ahí se interviene un poquito al separarlo, pues porque normalmente, pues como están todos, no se sienten tanto en confianza y ya Ujú, separado con uno solo, nada más en un lugar ahí, donde ya agarren la confianza y la palabra, y ya sueltan la sopa, como dice. ujú. De hecho, ya practicamos el ejercicio de la rueda de la palabra, era Sí, el ajá, del balón, ¿no? de la Ya pelotita. en un ejercicio sí, se lo pusimos a los niños ahí, ¿no? O sea, se soltaron y ahí ellos mismos empiezan a generar la empatía, porque lo Excelente, agarraba la pelota uno, entonces ya agarraba la pelota el otro y ahí se iban, o sea, de entre todos excelente. apoyándose. Ujú. Muy bien. Entonces, ustedes son capaces de detectar las señales, de señales de cómo, o Físicamente, sea, ya los conocen, pues, o sea, físicamente se les nota ujú, cómo andan cabizbajos, se les sonrojados, tacto. a veces con los hombros caídos, serios. Ujú. Todas Ah, esas son expresiones, emocionales, o sea, las emociones, como decíamos en clase, tienen rostro, no se pueden ocultar. El miedo tiene cara, tiene rostro, el estrés tiene rostro, la frustración tiene rostro, el asco tiene rostro, la envidia, todas las emociones tienen un rostro. ¿Por qué? Porque son señales psicoemocionales, bioquímicas de nuestro cuerpo que se expresan en la cara, se expresan en las distintas partes del cuerpo. Entonces, detectarlas es muy importante, pero lo más importante es lo que haces. O sea, el detectar las emociones en ti y en los demás se llama autoconciencia. Es decir, te das cuenta de lo que está ujú, ocurriendo en los demás y en ti. Pero cuando ya no solamente las detectas, sino te acercas con una actitud de diálogo, de comunicación, para lograr revertir esa emoción negativa y convertirla en positiva, a eso se le llama empatía, porque te acercas y le preguntas y te pones en los zapatos del otro. Esa es otra habilidad de la inteligencia emocional. Pero además te comunicas con ellos. Y además, fíjate otra cosa importante, lo aíslas un poquito. ¿Por qué lo aíslas? Porque acuérdate que existen unas neuronas que tenemos en nuestro cerebro que se llaman neuronas espejo. Y esas neuronas son capaces de captar las emociones de los demás sin que tú te des cuenta. Este, eh, Desde el punto de vista incluso subconscientemente, aunque tú no te estés dando cuenta, captan las emociones. Entonces, aislarlo, lo que haces es no permitir que esa emoción negativa de esa persona que estás tú tratando de ayudar, pues contagie a los demás. En la medida, en el ah, momento en que se mezclan, vamos a decir, con los demás, pues se empieza a contagiar. Y bueno, esa es una ujú, herramienta. Estás utilizando ahí prácticamente tres herramientas de la inteligencia emocional. El diálogo interno, ujú. la comunicación efectiva y la Sí, empatía. La, empatía. la autoconciencia la utilizas en el momento en que te das cuenta de las emociones de los demás. Eso es la inteligencia emocional. Y la empatía la utilizas en el momento en que tratas de ponerse en sus zapatos, de preguntarle qué le está ocurriendo y de ayudarlo, ¿no? Y cuando tú Ujú, lo ayudas a revertir esa situación, entonces lo estás utilizando otra herramienta que se llama la autorregulación. Sí, ujú. muy bien. Excelente, para que veas que sí tiene mucha aplicación el curso, ¿no? Eh, ¿Qué estrategias usas para comunicarte con tu equipo en momentos de alta tensión? ok. Primero, respiramos para mantener la calma. Hay que hacer una respiración, mantenemos la calma y hablar con tranquilidad, porque si hay tensión y uno llega, wow, wow,
¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Primero hay que mantener la calma uno para que Ujú. los demás mantengan calma, se tranquilicen y buscar el punto de qué está el foquito del que está haciendo la tensión. ¿Qué es lo que está generando esa tensión en el grupo? Excelente. Hablándolo bien todos ya. Ujú. Eso sería Muy mi bien. manera de ver ahí. Y de alguna manera relacionada con eso está la pregunta 10. ¿De qué Ujú. manera fortaleces esa cohesión y el liderazgo emocional dentro del grupo que entrenas? Creando vínculos de confianza con ellos. Ujú. O sea, poco a poco con el pasar de los días, de los entrenamientos, todo eso, vas creando un vínculo de confianza con los alumnos. Ellos mismos se van acercando, tú te tienes que ir acercando con ellos, siempre y cuando sin sobrepasar un límite. O sea, Ok. tienen que entender que pues uno es autoridad, uno es maestro, uno es instructor y ellos siguen siendo alumnos. Ujú. Sí se puede mientras haya momentos de tensiones o algo, o sea, una risita, porque la risita no está de más siempre, o sea, tratar de ser alegres también en el caso, no Claro. todo respirar y checar y enojar, también viene la alegría, que, o Ujú. sea, a mí me gusta mucho ese aspecto, o sea, de jugar así, cuando andan medio cabizbajo, ya contarles algo, una bromita, un chiste o algo, para que ellos mismos generen y se sientan ya liberados un poquito a lo mejor de ese estrés que traen. Ujú. Muy bien. Muy bien, Francisco. Esta es la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte que me interesa mucho. Me interesa mucho tu retroalimentación en esta parte, que es evaluar en general la evaluación del curso y del instructor en particular, ¿no? O sea, de mi persona, ¿no? Ujú. Dice, del 5 al 10, ¿qué puntuación le darías al instructor en los siguientes aspectos? Siempre considerando que 5 sería la mínima calificación y 10 sería la máxima. Ujú. Eh, Primera pregunta, en cuanto al conocimiento de la materia de la inteligencia emocional, ¿qué calificación le darías al instructor? No, es un 10 maestro, un 10 mi respeto. ¿Crees que hay información suficiente, que les fue suficiente la información que les compartí? Sí, sí, es demasiada información. Es muy, muy, muy buena información la que maneja. Perfecto. Bueno, y en cuanto a las herramientas de comunicación que aplicamos en el curso, llámese la comunicación que tuve con ustedes a través de, pues, de las clases grabadas, a través de la información que les compartí, a través de las sesiones de retroalimentación que hicimos en vivo, a través de todas las herramientas de comunicación que utilicé, llámese WhatsApp, o sea, la comunicación, ¿cómo la viste? No, es un 10 también porque, o sea, siempre estuvo atento, mandando la misma información al grupo cuando iba a haber algún aviso importante. O sea, todo lo que iba pasando lo iba informando en el grupo, pues. O sea, eso es muy bueno. También hay que tener comunicación, tanto usted con nosotros, tanto como nosotros con usted. Ujú. Y es ahí también. Perfecto, perfecto. ¿Cómo califican la atención personalizada y el seguimiento que les di a lo largo del curso? Oh, un 10 igual, maestro. O sea, agradecido, muy bien. Ujú. Muy bien, pues yo te agradezco también que hayas, pues que tengas esta buena opinión. Ahora vamos en cuanto al curso, en primer lugar, ¿cómo evaluarías la estructura general del curso? Pensando en que o recordándote que el curso está dividido en tres módulos o tres partes. El primer módulo pues está relacionado con la introducción a la inteligencia emocional, qué son las emociones, qué es la inteligencia, cuándo se empezó a utilizar la inteligencia emocional, cuáles son las habilidades de la inteligencia emocional y cómo podemos desarrollarlas. Es en términos generales, el módulo uno. El módulo 2 relacionado con el estrés, que eh, es una, es un síndrome muy importante dentro de la inteligencia emocional que hay que gestionar, saber gestionar. Ujú. Y el módulo 3 ya las herramientas de la inteligencia emocional aplicadas particularmente al ámbito deportivo. En cuanto a la estructura general del curso, ¿cómo la viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? ¿Qué me dices? No, o sea, todo estuvo muy bien, o sea, bien explicado todo desde principio a fin. O
sea, todo Ujú, muy bien explicado, cosas que uno en realidad piensa que nunca va a pasar y prácticamente las vive diariamente, pues. O sea, las cosas estas que pasan relativamente en el estrés, todo eso, y ya te ayuda a ujú. aprender a saber controlar todo eso, las emociones. Ahí va un 10. Entonces, muy bien. Ahora, en cuanto a los conocimientos, en cuanto a las herramientas que les compartí, ¿qué tanta aplicación tienen estos conocimientos a la vida práctica, a la vida deportiva? O sea, prácticamente todos los días se ve, Ujú. prácticamente todos los días hay diferentes emociones, hay días que te vas a levantar bien, hay días que no te vas a levantar tan bien, pero es cuestión de ir aprendiendo a controlar tus mismas emociones. O sea, todo está muy bien estructurado Ajá. este curso. O sea, ¿crees que las herramientas que aprendiste las aplicas a ¿Mm? la vida práctica en tu práctica deportiva, pues, y en tu práctica profesional en general? Porque la En inteligencia emocional no solamente aplica en el deporte, aplica en todas las áreas. general, O sea, como padre de familia, como profesionista, como joven, como adulto, como lo que sea, o sea, como novio, como amante, como lo que sea. En todas a las áreas de la vida aplica la inteligencia emocional. O sea, exactamente. entonces, eh, sí tienen aplicación pues a la vida práctica, a las herramientas, ¿sí? Sí, ujú, va otro día ahí. Muy bien. ¿Y qué te parecieron los ejercicios de aprendizaje y los exámenes? Un 10. Los exámenes, o sea, muy bien formulados, cómo va, qué es lo que le vamos a poner y bien explicado todo. Ujú. Ujú, tanto el aprendizaje, o sea, todo, o sea, es un Te, te, curso te- muy, muy, muy completo el curso, pues de todo a todo. No, no hay un por qué no, por qué aquí no y por qué aquí sí, es sí a todo. te gustaron, te costaron trabajo hacer los ejercicios, No, nada. ¿no? O sea, un poco a veces por el tiempo de uno que no se nos daba el tiempo, pero en realidad ya poniéndote a hacer el ejercicio, dándote tu tiempo para hacer el ejercicio, no, no cuesta. ¿Cuál ejercicio te costó más trabajo? Por ejemplo, el diario emocional te costó trabajo. No, no, diario emocional no, ni uno, o sea, los diarios, un poquito el diario de triggers, Ándale. pero ya agarrándole el lado, ya sabes cómo manejarte. Ok. Y, y está muy bien porque tú mismo te resumes la semana y, y piensas en ti mismo, pues, a qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Pero pues el diario de triggers se trata más del estrés, Ujú. Sí, 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 exacto. Para el de detectar pues los estímulos o los aspectos que te estresan. Ujú. Y por último, ¿qué tanto recomendarías el curso, Francisco? No se puede 100. Pues tú dices, Está muy recomendado. O sea, como le digo, tanto en el ambiente deportivo le va a servir, tanto como en la vida diaria. Son emociones que siempre vas a ver, siempre vas a ujú, tener emociones, a menos que seas una persona ya demasiado seca, pero no, claro, o sea, nadie, por más seco que sea, debe tener alguna emoción. ujú, Entonces, es algo diario, las emociones, y como le comento, ahora en estos tiempos se da mucho eso, ujú, de bajar la emoción con los niños, con los jóvenes, que ujú, andan en toda su alteración de hormonas, todo, claro, cuando la edad esa de joven de que se creen que ellos todo pueden, ujú, uno más un poco la experiencia ahí con ellos también de eso, de que ya pasó por ese lado, ¿no? Y sí, tratar claro, de darles y enseñarles el por qué no. Entonces, como le comento, hoy se usa mucho la emoción ujú, y es muy bueno porque anteriormente no, siento yo que, o sea, a mí nunca me tocó ver nada de eso, pues cuando yo La, fui, la,
el estudio de la inteligencia emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional es Ujú, relativamente joven, es una ciencia joven, si la comparas con otras disciplinas, pues, del conocimiento personal, es ujú. relativamente joven. Muy bien, Francisco, yo te agradezco mucho tu atención, te agradezco mucho tus buenos comentarios, te agradezco mucho tus recomendaciones. Ahora ya para cerrar, en términos generales, ¿qué me puedes decir del curso? Así, ya sin preguntas, pues. Sin preguntas. Pues primero que nada, agradecerle. Es ¿Ok? un agradecimiento enorme porque es algo que yo andaba buscando en lo personal. Como le Ajá, comento, desde que me lo comentaron, va a haber un curso. Entonces yo empecé, ay, ¿cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Hasta que ya me apareció, ya dije, de aquí soy. Entonces, es un, es un agradecimiento porque me va a ayudar tanto en la vida personal, familiar, deportivo y en la carrera que quiera hacer. ok. Ujú. Muy bien, Entonces, Francisco, yo te agradezco mucho tu atención, te agradezco mucho, pues, como te decía, tus comentarios y te felicito por tu aplicación en el curso. Yo te pongo también un 10 o un 100, y solamente te pido que estés pendiente por ahí, ya les vamos a avisar en el momento en que sea el evento para entregarles de mano del presidente municipal el diploma, el reconocimiento por haber concluido satisfactoriamente el curso y obviamente este reconocimiento que va a tener para ustedes un valor curricular en su carrera profesional. ujú. Muchas gracias, gusto en conocerte y ahí estamos pendientes, estamos a la orden, seguimos por ahí, Sí, estate pendiente, vamos a promover nuevos cursos que obviamente ojalá pudieras tomarlos. perfecto, perfecto. Muchas Ya no gracias, físicamente. hasta la próxima, claro que sí, gracias, A usted, a usted. hasta luego.